Y en ese sentido no hay nadie más perfecto que ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Mateo 5:48, alguien lo puede buscar y leerlo en voz alta, fuerte. Mateo 5:48. ¿Quién lo tiene? Bueno, hablando de perfección, ahí está el testimonio de la misma palabra diciéndonos que nuestro Dios es perfecto y que Él espera de nosotros lo mismo, ¿verdad? Un corazón fiel, un corazón leal, un corazón entregado. Pero a partir del domingo pasado que tuvimos la comunión y que pudimos ver el mensaje de las 4 copas, cómo Jesús los cumplió al pie de la letra, pues eso nos da el punto de partida, la luz verde para enfocarnos en lo que resta de nuestro año eclesiástico de aquí hasta el mes de octubre, que sea la fecha del 10º aniversario, centrarnos en enamorarnos más de Jesús. Jesús es la figura principal del 9º aniversario, pero lo hemos dejado hasta el final para que podamos saborearlo mejor. Creo que todos necesitamos siempre una refrescada en nuestra comunión con el Señor. Necesitamos visualizar aspectos nuevos de su carácter y de sus propósitos que hagan que nos enamoremos más y más de Él cada día. Así que de hoy, que es domingo 26 de junio, prácticamente ya el último domingo del mes de junio, vamos a tener julio, agosto, septiembre y más o menos la mitad de octubre para enfocarnos en la persona del Señor Jesús. Y quiero que abramos una serie. Esta serie se llama, póngale ahí, David, Los 7 yo soy de Jesús. Vamos a estar viendo en los próximos domingos los 7 yo soy del Señor Jesús. Vamos a hacer un poco de historia. La pantalla va a presentar allí un pasaje en Éxodo capítulo 3, donde podemos encontrar la historia del origen de este nombre para nuestro Dios. El versículo es el 14 y tenemos allí como contexto histórico el tiempo en el cual Dios llama a Moisés. Se le aparece en medio de aquella zarza ardiendo y le hace un llamamiento a Moisés y le dice: te he escogido a ti para que tú seas el instrumento que yo utilice para liberar a mi pueblo de Egipto, porque su clamor ha llegado hasta mis oídos. Y obviamente tú conoces la historia y sabes que Moisés al principio empieza a poner excusas y dice: Señor, yo no soy el adecuado, Señor, yo no sé hablar, Señor, manda a otro, Señor, si me preguntan quién se me apareció o quién me envía, ¿qué les voy a decir? Y ahí es donde entra la respuesta de Dios mismo. Esto es lo que les vas a contestar. Si alguien te pregunta con qué autoridad te presentas, quién te envía, les dices que yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. El nombre con el cual Dios se identificó con Moisés y que le dio la autorización para dárselo a conocer al pueblo fue este. Es decir, Dios le dijo a Moisés: yo me llamo, yo soy el que soy. El Dios eterno, en otras palabras. Pero este vocablo, este nombre de yo soy, es poderoso. Es único, es un título, un nombre que solo se le puede dar a nuestro Dios. Nadie más puede llamarse de esta manera, porque este es el nombre con el cual Dios mismo se identificó y se presentó ante Moisés y ante el pueblo de Israel. Ahora bien, esto sucedió en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús aparece en la
tierra, tenemos a 4 autores bíblicos que registran su ministerio aquí en la tierra. Tenemos a Mateo, tenemos a Marcos, tenemos a Lucas y tenemos a Juan en los primeros 4 evangelios. Mateo se centró en presentarnos a Jesús como rey. Cuando tú lees el evangelio de Mateo, a Mateo le interesa que la gente identifique a Jesús como un rey. Por eso escoge ciertas historias que nos ayuden a entender esa parte de la naturaleza de Jesús. A Marcos lo que le interesa es presentar a Jesús como un siervo. Él escoge las historias que identifiquen a Jesús como un siervo. A Lucas lo que le interesa es presentar a Jesús como el Mesías, el Salvador prometido. Por lo tanto, el último evangelio, que es Juan, a Juan lo que le interesa es presentar a Jesús como Dios. A Juan le interesa que sus lectores sepan que este Jesús que él pudo tratar, que él pudo tocar, con el que pudo platicar, con el que pudo comer, en el cual pudo recargar su cabeza en su costado, ese Jesús no era cualquier ser humano, se trataba de Dios mismo. Por lo tanto, Juan es el único de los evangelistas que registra las veces que Jesús se declaró a sí mismo como yo soy. 23 veces Jesús utiliza en el evangelio de Juan la palabra yo soy, y en 7 ocasiones la relaciona con algún ejemplo para ilustrarlo. Hoy vamos a ver el primero. ¿Cuál es el primero? Jesús dijo, póngalo. ¿Qué dijo? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Todos, por favor, al capítulo 6 de Juan. De ahí no nos vamos a mover. Vamos a estar revisando esta historia. Son varios versículos, está un poco largo. Pero ¿qué creen? Yo ya tengo agüita y me está dando el único abanico de frente. Así que yo sí tengo gasolina para mucho rato. Ustedes son los que tienen que ver la manera de refrescarse y de no amodorrarse de tal manera que se me pierdan y se me duerman. ¿Ya estás allí? Juan 6. ¿Cómo empieza el capítulo? ¿Cómo dice el título? Ah, caray, ¿eso dice el título de sus Biblias? En la mía dice alimentación de los 5,000. ¿Sí? Así es como empieza el capítulo 6, con la historia de la alimentación de los 5,000. ¿La recuerdas? Jesús está predicando, se amontonan allí las personas, hay una multitud, dice, de 5,000 hombres, sin contar mujeres, niños, y Jesús se compadece de ellos porque ya tenían mucho rato escuchándole, y Jesús dice, han de tener hambre. Los discípulos confirman y le dicen, maestro, ya despídelos porque ya se está haciendo tarde y tienen que regresar a su casa para que cenen allá. Y Jesús les dice, pero pues ¿cuál es el problema? Denles ustedes de comer. Y con esa frase de Jesús ya puso a parir yo creo trillizos o cistrillizos a los discípulos. No hallaban qué hacer. Uno empezó a hacer cálculos matemáticos y dijo, ni con 200 denarios nos alcanza para darle de comer a todos estos. Otro quizás vio todo el trabajo que eso implicaba y dijo, no vamos a acabar en un ratito. Otro que encontró al muchacho que traía ahí los 5 panes y los 2 peces, dijo, no, pues, ¿qué es esto para tanta gente? Pero Jesús, ya sabemos, toma esos panes, esos peces, ora al Señor, le da gracias y ¿qué sucede? Un milagro. Empiezan a repartir canastas y canastas de peces y panes
y la gente está, come y come y come, y esos peces y esos panes alcanzan para dar de comer a todos los que estaban allí, de tal manera que hasta sobraron 12 cestas después de que la gente se había saciado. La gente obviamente estaba contenta, estaba feliz. Dice que algunos, o la gran mayoría de ellos, se acercaron a Jesús, y Jesús presintió que ya querían tomarlo para hacerlo rey. Ya querían nombrarlo en ese mismo instante el nuevo rey de Israel que los iba a libertar de los romanos. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos: muchachos, ya tienen las 12 cestas, vámonos de aquí, vámonos, porque estos necios van a querer ahorita llevarme y ungirme o declararme como su rey. Y no es ese mi propósito. Así que Jesús se escapa de la multitud, los deja vestidos y alborotados, se va con los discípulos y les da la orden de que crucen al otro lado del lago. Les dice: muchachos, ya descansaron un poco, adelántense, yo me voy a quedar aquí orando, ustedes súbanse a la barca y vayan adelantando el viaje. Quiero que vayamos a la otra orilla, quiero que vayamos a Capernaum. Jesús se queda, pero algo sucedió, y esto todo es preámbulo de lo que vamos a ver más adelante. Al día siguiente, estoy en el versículo 22, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¿De qué gente está hablando? ¿Qué gente es esta? ¿Quiénes eran? Son los mismos que el día anterior le habían entrado a la comedera de los peces y los panes. Dice el título que la gente buscaba a Jesús. Cuando se dieron cuenta que Jesús no había ido en la barca con los discípulos, pero que otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entonces entraron en las barcas e hicieron el viaje. ¿A dónde? ¿A dónde se fueron? Si están conmigo, verso 24, capítulo 6. Les dije que no cierren la Biblia, que se queden allí. ¿A dónde fueron? A Capernaum. ¿Sí? ¿A qué fueron? A buscar a Jesús. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en materia de lo que nos atañe aquí. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: maestro, rabí, ¿cuándo llegaste acá? Vamos a ver una serie de preguntas, 6 preguntas que la gente hace en esta historia a Jesús. Y vamos a ver cómo Jesús mismo va dando testimonio y los va llevando a un punto en el cual deben de tomar esta gente una decisión. ¿Cuál fue la primera pregunta? Ahí dice: ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuál debió haber sido la respuesta? La respuesta era: pues saben, yo despaché a los discípulos ayer por la noche, ellos empezaron a navegar, se fueron en la barca solitos, pero un viento contrario les hizo que se atascaran. Entonces yo, que estaba orando en lo alto de la montaña, vi la situación y decidí alcanzarlos caminando sobre el mar. Cuando los discípulos se dieron cuenta que era yo, me subí a la barca, calmé la tormenta y entonces fue como llegamos. ¿No debió haber sido esa la respuesta? Porque eso fue lo que sucedió. Pero ya vieron que Jesús no les da la respuesta a lo que ellos están preguntando.
¿Qué dice Jesús? Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que ustedes me están buscando no porque han visto las señales, sino porque comieron del pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué clase de respuesta es esa? Ellos nada más le preguntaron: ¿cómo fue que llegaste? Y Jesús les avienta un sermón que parece que no tiene sentido con la pregunta. Pero mira, ¿qué dice allí al principio, en el número 1? Hermanos, si tú quieres aprender a relacionarte con el pan de vida, tienes que revisar tus motivaciones si son las correctas. Dice el pasaje que la gente se embarcó en las barcas para ir a Capernaum porque iban a buscar a Jesús. Y cuando lo encontraron, Jesús revela la verdadera motivación del corazón de ellos al buscarlo. ¿Por qué lo fueron a buscar? ¿Por qué fueron a buscarlo? Dime la respuesta. ¿Qué querían? ¿Qué estaban buscando? ¿A Jesús o más comida? ¿Qué estaban buscando? ¿La persona de Jesús o los beneficios que Jesús podía darles? Dime, quiero oírte. Están buscando los beneficios. Están buscando comida gratis, comida fácil. Están buscando llenar el estómago, no llenar el corazón. Si les hubieras preguntado a esa multitud: ¿me podrías dar un resumen del mensaje que Jesús les dio ayer allá en la playa? Muchos de ellos no habrían podido contestar absolutamente nada. La respuesta de ellos habría sido: el pescado estaba buenísimo. Pero Jesús no predicó del pescado, tampoco predicó del pan. Sin embargo, ahora va a utilizar justamente eso para darles un sermón duro y a la cabeza. Ustedes están aquí porque vienen a lo cómodo. Sus motivaciones no son correctas. Esfuércense por buscar el verdadero pan, el pan de vida, el que trae saciedad. El otro pan, el que les di ayer, ese de seguro ya les causó digestión, porque ya hoy es otro día y otra vez ya tienen hambre. Y si les vuelvo a multiplicar otros panes y otros peces, ¿saben qué van a pasar? Para mañana otra vez van a tener hambre. Nunca van a estar saciados. Así como navegaron para alcanzarme hasta Capernaum, esfuércense por encontrar la satisfacción, pero para su alma, para su espíritu. Mi hermano, si hacemos que esta historia se traslade a la actualidad y llegue a ser algo relevante para nosotros aquí hoy, yo te pregunto: ¿por qué vienes cada domingo? ¿Por qué es que asistes a esta iglesia? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando solo a Jesús? ¿Quieres llenarte de Jesús, adorar a Jesús? ¿O vienes buscando los posibles beneficios que te pueda dar esta congregación? Y uno de ellos no va a ser aire acondicionado todos los domingos, ¿sí? Pero miren, hay mucha gente que solo se une a una iglesia porque dice: es que allí dan despensas, pues hay que aprovechar. O es que allí tienen un ministerio para los migrantes, hay que aprovechar. O vayamos porque allí predica el pastor más guapo de la ciudad, hay que aprovechar. Ah, ¿verdad? Ya los desperté, ese fue a propósito. Pero miren, Dios quiere hoy que se revele la motivación de nuestro corazón. ¿Qué es lo que te atrae a este lugar? ¿Cuál es tu expectativa cuando vienes?
Si tú vienes buscando el pan de vida, muy bien por ti. Si tú vienes buscando saciar tu alma y tu espíritu, muy bien por ti. Pero si debajo de eso traes motivaciones escondidas, ten cuidado, porque el Señor las va a revelar y a Él no le gusta que lo busquemos por conveniencia. Sigue adelante la conversación. Después de esa primera pregunta, aparece una segunda pregunta en el verso 28. Cuando Jesús les responde que se esfuercen por buscar la comida que da vida eterna y que permanece, la cual hará el Hijo del Hombre, porque así fue como lo señaló Dios el Padre. La segunda pregunta es, pues, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos preguntaron sinceramente, ok, tú nos dices que busquemos el pan que sacia, dinos cuál es la obra de Dios que debemos poner en práctica. Se pusieron muy sinceros los hermanos. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ahí la tienes en el siguiente versículo. La obra que Dios les pide que ustedes hagan es la siguiente: crean en aquel a quien Él ha enviado. ¿Qué les está diciendo Jesús? Si de verdad quieren agradar a Dios el Padre, a quien ustedes dicen adorar, ustedes deben de creer ¿en quién? Tienen que creer en mí, porque yo soy aquel a quien el Padre envió para darles ese pan que sacia para siempre. Lo único que ustedes y yo debemos hacer, dice ahí que tu mejor obra, ¿cuál es? Creer. ¿En qué tiempo está conjugado? A ver, maestras. Presente. Sí, en tiempo presente. No dice creyó, no dice creerás, no dice estaremos creyendo, dice el que cree. Hay que creer cada día permaneciendo en el Señor, creyendo en Jesús como el enviado del Padre para bendición nuestra. Nuestra mayor satisfacción se encuentra ¿en quién? En Jesucristo. ¿Qué dice nuestro texto insignia? A ver, sin ponerlo ahí. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo, y en Él Dios nos hace experimentar todo su poder y no necesitan nada más. Dios es suficiente. Jesús es mi principal satisfactor. Él es mi sustento. Y lo único que tengo que hacer es creer en Él. ¿Se las puso fácil Jesús o difícil? Al final nos vamos a dar cuenta que para ellos la respuesta de Jesús fue sumamente difícil, muy complicado. Verso 30, viene la tercera pregunta. Como no les gustó la respuesta, empiezan estos a patinar un poquito, empiezan a dar patadas de ahogado. ¿Has visto cuando sacas a un pez del mar, cuando lo pescas y lo avientan los pescadores ahí a la lancha? Le quitan el anzuelo donde lo atraparon para seguir pescando. ¿Qué empieza a hacer el pez? Empieza a moverse, a sacudirse tremendamente, ¿verdad? A defenderse, a tratar de brincar para regresar al agua. Se está muriendo. Lo sacaron de su hábitat y no encuentra el oxígeno suficiente. Bueno, así empezaron a moverse estos, a sacudirse. Les está diciendo Jesús, lo único que tienen que hacer, la única obra es que crean en mí, porque yo soy el Hijo de Dios. Y ya sabemos que a los judíos de aquella época eso era considerado como una blasfemia.
blasfemia. ¿Cómo es que se atreve este a compararse con Dios mismo? Entonces la tercera pregunta es, ahí la tienes, ¿qué dice? Versículo 30. ¿Qué señal haces tú para que veamos y podamos creerte? Dinos qué obra vas a hacer. Haznos una señal y aquí te creemos, porque el Mesías, el Hijo de Dios, va a hacer señales. Oigan, ¿no acababa de hacer una señal milagrosa el día de ayer? ¿Sí o no? ¿Y no habían sido ellos mismos los testigos de esa señal? ¿Sí o no? ¿Qué digo testigos? Habían sido los... Porque un testigo nada más ve y da cuentas de lo que vio. Estos no nada más vieron, también se comieron el milagro. ¿Cómo pues tienen la desfachatez todavía de ponerse a exigir señales cuando acababan de ser testigos apenas ayer de una enorme, de una grandísima? Pero sabes, nuestro corazón terco y orgulloso e incrédulo nos impide ver muchas ocasiones la grandeza y al mismo tiempo la sencillez de nuestro Señor Jesús. Dicen ellos, nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. La respuesta de Jesús es la siguiente. Miren, para empezar, no fue Moisés el que les dio de comer. Aclarando, el que les envió esa comida, ese maná, fue mi Padre Celestial. Pero así como a sus padres, a sus antepasados, mi papá les dio de comer pan del cielo, a ustedes ahora también mi papá les da de comer pan del cielo. Porque una cosa quiero decirles, yo soy el nuevo maná.